RCR, la red que comunica y une al Perú. Ahora estamos ya en contacto con la doctora Nelly Aedo, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Doctora Aedo, muchas gracias por esta atención a Enlace Regional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Sí, doctora, ¿por qué la Defensoría del Pueblo ha expresado su rechazo ante esta reciente aprobación de la Ley 31494 que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana? Explíquenos, por favor. Claro que sí. La Defensoría del Pueblo ha señalado su preocupación respecto a esta norma, pero además hay que precisar que ya lo habíamos realizado en el debate, es decir, desde el debate de la norma, que fue durante el 2021, con el anterior Congreso, la Defensoría del Pueblo solicitó en su oportunidad a la Comisión de Defensa no insistir en la aprobación de la iniciativa legislativa porque promueve la renuncia del Estado a su obligación de asegurar la seguridad ciudadana en las zonas rurales y por vulnerar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como la autonomía organizativa de las comunidades campesinas nativas y el derecho a la consulta previa. Pese a ello, esta norma se ha aprobado por licencia y se ha publicado el presente año. Ante ello, nuestra institución ha emitido una comunicación formal al Congreso de la República, señalando que la norma emitida traslada de forma inconstitucional la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad ciudadana a los comités de autodefensa y permitirles el uso de armas de fuego y concederles atribuciones propias de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Debe tenerse presente en ese sentido que, conforme señala la Constitución Política del Perú, corresponde al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la soberanía nacional, el orden interno y la seguridad nacional. De igual forma, hemos observado que la citada norma, al conceder un mayor uso de armas de fuego, al que ya se reconocía por decreto anterior que regulaba los comités de defensa, carece de absoluta justificación, pues este mayor uso de armas de fuego y prerrogativas que se les está dando. En esa línea, consideramos que la citada ley otorga una serie de funciones y actividades a los comités temas vinculados a las pandillas juveniles o barriales, ¿no? Ahora, doctora, ¿era necesario también que estos comités de autodefensa cuenten con un nuevo marco legal, ¿no? para que pueda defender? Entonces, ¿cuál ha sido el problema en sí? ¿No ha habido un análisis respectivo en esta situación? Porque, como usted lo comenta, esto ya viene de tiempo atrás, pues, porque esta ley, recuerdo que fue observada por el expresidente Sagasti, ¿no? En efecto. Sí, es cierto. La Defensoría del Pueblo reconoce que los comités de autodefensa cumplieron un rol trascendente en la lucha antisubversiva y en la desarticulación y derrota de organizaciones terroristas, ¿no? Que responde a un momento histórico de nuestro país. Sin perjuicio, claro, también lo hemos señalado de algunos excesos que se han podido cometer y deben ser sancionados. Y por ello era necesario contar con un nuevo marco legal. Sin embargo, lamentablemente en la emisión de esta norma se observan diversos aspectos que resultan inconstitucionales. Uno de ellos lo hemos manifestado, que es el de trasladar la responsabilidad de la seguridad ciudadana a los comités de autodefensa. El otro es el mayor uso de armas. Pero además, la Defensoría observa que la ley, ¿no es cierto?, señala que estos comités de autodefensa formarán parte de las comunidades de nuestro país. En ese sentido, observamos que hay una afectación de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas, que colisiona con sus derechos fundamentales, por ejemplo, a la identidad cultural, a la autonomía organizativa, a la jurisdicción comunal y a la consulta previa, que son derechos que están reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y de la Constitución Política. Es decir, que a través de este diseño normativo
se está incorporando dentro de la estructura organizacional a los comités de autodefensa dentro de la estructura de las comunidades, pero para esto no se les ha consultado la opinión de las organizaciones indígenas, de los pueblos indígenas. Asimismo, se les da una serie de prerrogativas y funciones a los comités de autodefensa que también de alguna manera rompen con la estructura organizacional de las propias comunidades y las funciones que tienen las comunidades, ¿no? Estaría generándose también una suerte de organizaciones paralelas a las propias comunidades para que operen o tengan, digamos, competencia precisamente en zonas o en territorios comunales, ¿no? Esto ha sido observado duramente por las propias organizaciones indígenas, por sus líderes, lideresas, también por las rondas campesinas y también por diversos actores de la sociedad civil. Por ello es que se ha solicitado al Congreso de la República que pueda reconsiderar los alcances de esta norma, cuyo contenido colisiona de una manera flagrante, como hemos señalado, con el marco normativo constitucional, y es importante que el Congreso de la República pueda tomar en cuenta, ¿no es cierto?, la opinión que también emitió, como usted ha señalado, el Poder Ejecutivo, y es fundamental que escuche a estas organizaciones indígenas, que escuche también este llamado de la Defensoría del Pueblo, para evitar pues situaciones que pongan en riesgo incluso la tranquilidad de la vida en las comunidades campesinas nativas de nuestro país. Ahora, doctora, como usted bien dice, al margen ya de estas, de las leyes, del marco constitucional, puede esto generar mayor violencia entre grupos, ¿no? Pueden ser aprovechados estos por gente no adecuada, porque sabemos que existen grupos de colonos, por ejemplo, en las comunidades indígenas, que ya se autodenominan de comités de autodefensa, pero que no tienen el reconocimiento incluso de las Fuerzas Armadas. En efecto. Esta ley lamentablemente tiene elementos que pueden introducir, ¿no es cierto?, acciones perturbadoras en las comunidades y centros poblados rurales. Además, al dotar de armas a un grupo de civiles para cumplir funciones de lucha contra la delincuencia y crimen organizado que deben corresponderle exclusivamente a las dependencias especializadas de la fuerza pública, ¿no? Que tienen todo un esquema profesional de trabajo en este tema, ¿no? Tanto la Policía Nacional del Perú como las Fuerzas Armadas. Y ante cualquier, digamos, exceso existen medidas correctivas tanto administrativamente como en otros niveles que pueden, que responden pues a una actuación que debe realizarse también en el marco de la protección de los derechos humanos de la población. Ahora, ¿existiría un peligro, doctora, que se constituya esto en una organización armada paralela incluso? Ese es el peligro que han alertado desde la propia sociedad civil. Es el peligro, digamos, que hay otras experiencias comparadas que podrían darse a ese nivel. Por eso es importante que el legislativo pueda replantearse la emisión de esta norma y en un debate que incorpore a la sociedad civil, que se escuche a especialistas, que se escuche al Poder Judicial, y desde la Defensoría del Pueblo también hemos manifestado nuestra disposición institucional para acudir a los debates que se produzcan, para revisar rápidamente y de manera urgente esta ley que no cumple con el estándar constitucional ni convencional en materia de seguridad ciudadana, y además que, reitero, vulnera el derecho a la autonomía comunal de las comunidades campesinas nativas de los pueblos indígenas, que está reconocido en el artículo 89 de la Constitución, que tampoco es un elemento menor. Este es un derecho fundamental de las comunidades para que ellos puedan decidir internamente con qué instituciones comunales deben contar para realizar ciertas actividades. Ahora, ¿puede ser modificada aún esta ley? ¿Ustedes han tenido alguna respuesta después de esta demanda que están planteando al Poder Legislativo?
El Poder Legislativo es competencia de ellos poder evaluar la vigencia de esta ley, eso es lo que le estamos pidiendo, ¿no? Cuentan con esta potestad, ¿no? Sea a través de una modificación, o sea a través de una derogación y plantearse mejor el esquema con un debate adecuado para actualizar esa normatividad de los comités de autodefensa, pero sin vulnerar los derechos fundamentales que hemos mencionado. ¿Han tenido alguna respuesta ya ante esta comunicación del Poder Legislativo? Formalmente entiendo que no tenemos una respuesta, pero hay ciertos anuncios públicos que han tenido algunos integrantes de la comisión y que van a evaluar los alcances de esta norma. Esperamos que lo puedan hacer con prontitud y además recogiendo estas preocupaciones que han sido alcanzadas desde la Defensoría del Pueblo. Bien, esperamos también nosotros que sean recogidas todas estas preocupaciones, doctora Nelia Edo. Muchas gracias por este contacto. Recordamos que usted es jefe de programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Agradecidos por su participación en este mediodía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.